Estas son las noticias de Venezuela. La noticia venezolana más importante ocurrió ayer en la ciudad de Washington. Ayer el presidente Donald Trump, flanqueado por William Barr, el ministro de Defensa, el secretario de Defensa al frente del Pentágono y el alto mando militar, anunció una vasta operación naval antidrogas en costas venezolanas. Donald Trump lanzó la operación antidrogas más grande de Occidente con fuerza naval y aérea para no permitir que regímenes dictatoriales se aprovechen de la crisis por el coronavirus. La Armada norteamericana envió buques y aviones cerca de las costas de Venezuela después de acusar de narcoterrorismo a Nicolás Maduro. Cita para Donald Trump. El Comando Sur de los Estados Unidos aumentará la vigilancia, las incautaciones, el despliegue de aeronaves, naves y helicópteros destructivos. El objetivo es proteger al pueblo americano de la escoria de los narcóticos ilegales. Durante el anuncio, Mark Esper, el secretario de Defensa, el jefe del Pentágono, sostuvo que el régimen ilegítimo de Maduro se beneficia del tráfico de drogas. Y William Barr, el mismo que lanzase hace ya una semana aquella sentencia donde le puso precio a la cabeza de Maduro y su camarilla, dijo que pese a que gran parte de los esfuerzos están centrados en el COVID-19, al mismo tiempo las fuerzas del orden y la seguridad deben proteger al pueblo americano de toda la gama de amenazas. Una de nuestras mayores prioridades debe seguir siendo la destrucción de los carteles mexicanos. Su tráfico es en gran medida responsable de la muerte de 70,000 americanos al año. Los carteles necesitan ser derrotados, tanto para el pueblo de México como para el de Venezuela, dijo William Barr. ¿Qué reacción hubo en Venezuela? Maduro dijo Trump desvía la atención del coronavirus en Venezuela. Aseguró anoche, durante un contacto telefónico en el programa Con el Mazo Dando, que Donald Trump mantiene una campaña de manipulación para desviar la atención sobre la pandemia de coronavirus en su país, al anunciar un operativo militar antidrogas cerca de las costas de Venezuela. Textualmente dijo Maduro, están tratando de desviar la atención creando una escalada de declaraciones y una escalada contra Venezuela, y no lo han logrado ni lo van a lograr. Nosotros nos mantenemos aquí en paz con un buen pulso, atendiendo la pandemia, controlando la pandemia y Estados Unidos en una crisis humanitaria, dijo Maduro. Sobre el anuncio del despliegue de barcos, aviones y helicópteros de guerra en el Mar Caribe, se mostró a favor de la iniciativa para combatir el narcotráfico en la región, a pesar de que tanto él como Diosdado Cabello y otros 14 funcionarios oficialistas poseen orden de captura por parte de la Fiscalía Sur de Florida. Nosotros estamos nervios de acero, absolutamente serenos y listos para combatir, lo digo, en el terreno que nos toque combatir para el honor de Venezuela, la paz, la soberanía y la independencia de nuestro país. Que no se equivoquen, que la furia bolivariana está lista y preparada. La furia bolivariana es capaz de llegar hasta el último rincón. Y Diosdado Cabello, que es el dueño del programa, desmintió las intenciones de lucha contra el narcoterrorismo de Estados Unidos y aunque reconoció no haber escuchado la rueda de prensa de Trump, sí aseveró que solo el 7% de la droga que sale de Colombia pasa por territorio venezolano. A todas estas agreguemos el extraño incidente del Resolute, porque si Venezuela va a una guerra naval con Estados Unidos, resulta que ya le hundieron un barco y se le hundió un barco de pasajeros portugués. Maduro denunció que las autoridades del Reino de Países Bajos en la isla de Curazao le han impedido ingresar al crucero turístico Resolute, atracado en Willemstad, para verificar la identidad de las 160 personas que lo abordan. Y entonces Maduro, en ese tono ligero e irresponsable que estila, dice, alguien llamó del norte para prohibirlo.
Para Maduro, esa orden superior que impide el abordaje confirma sus sospechas de que el buque no transportaba pasajeros, sino presuntos mercenarios cuyo propósito era desembarcar en las costas venezolanas para atacar bases militares. Cito a Maduro. Le han prohibido a las autoridades de Curazao identificar a las 160 personas que están dentro del barco, lo cual va confirmando toda la hipótesis de que ese barco estaba siendo utilizado para atraer mercenarios con lanchas rápidas civiles y para que llegaran a alguna de las costas venezolanas para realizar ataques sorpresa sobre unidades militares u objetivos políticos. Ahora bien, dice de paso, toda mi solidaridad con la Armada Bolivariana de Venezuela, con todo el personal militar que de manera traidora fue embestido por este barco. Ellos creen que nosotros no vigilamos nuestras costas. Vigilamos nuestras costas, nuestros mares, vigilamos nuestro país las 24 horas del día y les vamos a dar una sorpresita. ¿Qué pasó? Según un comunicado de la empresa Columbia Cruise Service, que es la propietaria del Resolute, dicen, en las primeras horas de la mañana del 30 de marzo, hora local, el crucero RCGS Resolute ha sido objeto de un acto de agresión por parte de la Armada venezolana en aguas internacionales. Sin embargo, el régimen de Venezuela presentó el hecho al mundo como una agresión en su contra. A ver, tengo acá. El documento hecho público por Columbia Cruise refiere que poco después de la medianoche, el crucero fue abordado por un buque armado de la Armada venezolana que por radio cuestionó las intenciones de la presencia del Resolute y le dio la orden de seguirlo a Puerto Moreno en la isla de Margarita. Como el Resolute navegaba en aguas internacionales en ese momento, el capitán quería volver a confirmar esta solicitud en particular, lo que resultó en una desviación grave de la ruta programada del barco. Mientras el capitán estaba en contacto con la oficina central, hubo disparos de pistola y poco después, el buque de la Armada se acercó al lado de estribor a una velocidad de 135 y colisionó deliberadamente con el Resolute. El buque militar continuó golpeando la proa de estribor del Resolute en un aparente intento de girar la cabeza del barco hacia las aguas territoriales venezolanas. El comunicado del Columbia Cruise Service advierte que, si bien el Resolute sufrió daños menores sin afectar la navegabilidad del barco, el barco de la Marina de Venezuela sufrió daños graves al hacer contacto con la proa bulbosa reforzada del crucero de expedición y comenzó a tomar agua. Listo para apoyar en cualquier momento, el Resolute permaneció durante más de una hora cerca de la escena y se acercó al Centro de Rescate Marítimo de Curazao. Solo después de recibir la orden de reanudar el paso por delante por el Centro de Rescate Marítimo y verificar que no se requiriera asistencia adicional, el Resolute, actualmente atracado en el puerto de Willemstad, continuó navegando hacia su destino en Curazao. Ahora vendrá la investigación. Y el general Padrino López había advertido ya con relación a todo esto que el barco, el Resolute, había embestido contra el guardacostas, el buque de guerra Naiguatá, y habían huido cobardemente, traidoramente, dejando a la tripulación naufragando pues allí en las aguas del Caribe. Qué raro todo esto, ¿no? Qué raro. Son las 7:17 de la mañana. Noticias de Latinoamérica. A ver, en Colombia se reportó fuerte temblor de magnitud 5.0. Eso ocurrió anoche a las 10:15 de la noche. Se registró en Antioquia, específicamente en Betania, a una profundidad de 95 kilómetros. En Nicaragua, Daniel Ortega destituye a la ministra de Salud, Carolina Dávila. Esto en plena crisis del
COVID-19. Esto cuando el gobierno recibe acusaciones sobre el mal manejo de la crisis y la escasa información que le han brindado a la población. Él dice aquí en Brasil, la ola del tsunami va a llegar a Brasil, advierte una prestigiosa neumonóloga brasileña. Con casi 6.000 enfermos por coronavirus, Brasil está frente a una situación potencialmente catastrófica por el avance de la pandemia, dice Margaret Dalcomo. Y Brasil, yendo a otros puntos, apoya el plan de Estados Unidos para restablecer la democracia en Venezuela. Recordemos que Colombia lo había apoyado, reconocido de inmediato, igual la OEA, y también Brasil, y Austria y Holanda también lo han reconocido. Voy a verificar esa información un momento, acá apenas. Eh, Portugal y Austria, perdón, Portugal y Austria respaldan el plan de paz. Seguimos con la información latinoamericana. El gobierno de Bolivia declaró el día de ayer que carece de condiciones para enfrentar al coronavirus y urgió a la población como principal medida preventiva permanecer en sus casas en el 10º día de cuarentena. No tenemos las condiciones en salud para enfrentar esta pandemia mundial, pero sí podemos quedarnos en casa, dijo el ministro de la Presidencia. AMLO. La crisis sanitaria por el coronavirus obligó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, a pedir una tregua a quienes lo critican por considerar que no tiene una estrategia clara para enfrentar esta contingencia que tendrá severas repercusiones en la economía del país. Dice AMLO que le bajen una rayita porque está la campaña desbordada. Esa es la cita. En Uruguay, el gobierno informó que son 350 los casos positivos de coronavirus, 12 más que el día previo. Panamá se arma con ciencia, disciplina y unidad ante el coronavirus. El presidente Laurentino Cortizo dijo que sus decisiones para atacar la pandemia de coronavirus se basan en evidencia científica. Una de sus estrategias más importantes es la de masificar las pruebas del COVID-19 para detectar los casos a tiempo. Cortizo envió con un mensaje para la región: la unidad en momentos difíciles es sumamente importante. En el Clarín, los infectólogos que asesoran al gobierno, en el Clarín de Buenos Aires, afirman que solo el 5% de los casos en el país son graves. Ahora, 1 de cada 4 da positivo. También en Buenos Aires, el diario La Nación, el gobierno define un decreto para centralizar el manejo de las clínicas privadas. El Ministerio de Salud dijo que se estudia declararlas de interés público y anunció la compra unificada de insumos. Importarán 200.000 reactivos para extender el testeo rápido. Y en Ecuador es donde la situación está realmente crítica. Ecuador retira 150 cuerpos de viviendas de Guayaquil en medio de la pandemia. Ayer habíamos hablado de la fotografía en la prensa de un cadáver dejado en una calzada, apenas cubierto con una manta ante la mirada de todos los demás sorprendidos. El portavoz del gobierno, Jorge Guatet, reconoció las fallas en el sistema mortuorio de Guayaquil que hicieron que el servicio forense y las funerarias no atendieran rápidamente los casos de fallecidos en las viviendas en medio del toque de queda de 15 horas diarias que rige en el país. El reloj indica las 7:22 de la mañana. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Nuestra pauta para el día de hoy, vamos a comenzar en Washington abordando el tema de la estrategia de Estados Unidos contra Nicolás Maduro, que tuvo su punto más importante ayer con el anuncio de Donald Trump, flanqueado por el Pentágono, de la operación naval antidrogas en costas venezolanas. Esto lo vamos a abordar con el internacionalista Mariano de Alba.
En Caracas vamos a hablar con el doctor José Manuel Puente, profesor en la Universidad de Oxford. ¿Qué se espera para la economía mundial luego de esta caos, esta catástrofe que ha planteado el coronavirus? Vamos a ir hasta el Perú para hablar con Diana Seminario. A propósito del plan de rescate del Perú, es el más ambicioso de toda América Latina. Están hablando nada menos que de 25.000 millones de dólares. Por supuesto, vamos a ir al Ecuador. La situación de Guayaquil, tal como acabamos de comentar, es terrible, es sumamente dramática. Allí vamos a conversar con el periodista Jean-Paul Bardellini. Y también vamos a ir a París, porque la situación en Francia empieza a colapsar, tal como ha colapsado en Italia y en España. Los hospitales están al borde, el pronóstico es muy, muy duro. Eso lo vamos a abordar con la periodista Andreina Flores. Esta pues nuestra agenda para el día de hoy, jueves 2 de abril, en Día a Día. Esto es Día a Día desde Miami para el mundo. Son las 7:24. El editorial con César Miguel Rondón. La estrategia está fríamente delineada, trazada y se está llevando a cabo, sin prisa, pero sin dilación, porque todo evidentemente forma parte de una estrategia. Hace una semana, el jueves pasado, William Barr le pone precio a la cabeza por narcotraficante, narcoterrorista, a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Tarek El Aissami, Michael Moreno y la camarilla del alto poder de la dictadura en Venezuela. El martes de esta semana, en el último día del mes de marzo, el secretario de Estado Mike Pompeo anuncia el plan de un marco de transición para que se puedan realizar elecciones libres, justas y transparentes en Venezuela, presidenciales y parlamentarias, preferiblemente este mismo año. Ese plan supone la retirada tanto de Juan Guaidó como de Nicolás Maduro, a quien el gobierno de Estados Unidos llama expresidente. Ese era el plan que había llevado adelante la delegación de Juan Guaidó en las conversaciones de Oslo. Eso fue antier. Ayer, al día siguiente, Donald Trump, flanqueado en la Casa Blanca por el Pentágono, es decir, el alto mando, anuncia una masiva operación naval y aérea en costas venezolanas y hablan directamente de Nicolás Maduro. A todas estas, Nicolás Maduro solo ha podido reaccionar con insultos, con desplantes y con algo que él llama la furia bolivariana. La furia bolivariana no es más que el incremento salvaje, inmisericorde, cruel de la represión contra los venezolanos. Hemos visto los casos terribles, las prisiones que se han dado sin detenimiento en estos días. Y la furia bolivariana no es para ir a atacar a la invasión gringa, no, la furia bolivariana es para perseguir a la disidencia venezolana, al pueblo venezolano. Cuando dice Maduro hasta en los últimos rincones, pues sí, hasta en los últimos rincones del país. No, mar abierto. Porque además, la Armada venezolana que va a defender la revolución, por lo visto tiene severos problemas. Tienen que explicar suficientemente cómo fue que un pequeño barco de pasajeros hundió, sin disparar un cañonazo ni un tiro, a un buque de guerra venezolano. En el mientras tanto, ¿cuáles serán las próximas etapas de esta estrategia que, como decía al principio, está fríamente calculada? Ya veremos. En el mientras tanto, ¿qué irá a pasar con los venezolanos?